tiene mucho que ver con ese deseo. Que el Señor nos acompañe. Que el Señor o incluso la gobernación de este estado vio lo que estábamos haciendo, se nos sumó. Nos facilitaron logística, nos facilitaron los permisos. Reconozco que soy de otro tiempo y reconozco que hay canciones que a mí me fascinan, aunque para algunos les parezca que han pasado de moda. Me encantan aquellas canciones clásicas, pero no por el hecho de ser clásicas en sí mismas, sino porque tienen una letra, una música, y aparte me hacen recordar muchos momentos de mi infancia, de mi adolescencia, y cada vez que puedo le pido a nuestros músicos que podamos entonar estas canciones. Así que aquí van a tener un fragmento de dos temas extraordinarios. Uno se llama Venciendo Ven Jesús. El famoso Gloria y Choque produjeron ondas de tsunami que medían más de 100 pies de altura. Viajó 500 millas por hora y alcanzó un radio de 3.000 millas. El 23 de diciembre de 2004, el tercer terremoto más grande jamás registrado por el sismógrafo irrumpió debajo del Océano Índico. Produjo el equivalente en energía de 23.000 bombas atómicas. Y al registrar una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, las ondas de choque produjeron ondas de tsunami que medían más de 100 pies de altura. Viajó 500 millas por hora y alcanzó un radio de 3.000 millas. Fue el peor tsunami de la historia. Ocasionó casi 230.000 víctimas. Pero solo un grupo de personas sobrevivió en ese lugar milagrosamente. Se llaman los Moken. Los Moken son un grupo étnico que mantiene una cultura náutica basada en el mar. Viven sus vidas en los mares abiertos, desde el nacimiento hasta la muerte. Sus barcos de madera a mano llamados cabán funcionan como casas flotantes para estos llamados gitanos del mar, así se los denomina. Viven la mayor parte del tiempo en estas suerte de canoas que estamos viendo ahora en imágenes. Los niños Moken aprenden a nadar antes de aprender a caminar. Y lo que les salvó la vida fue su intimidad con el océano. Los Moken conocen los estados de ánimo del mar y sus mensajes mejor que cualquier oceanógrafo. Leen las olas del océano de la manera que leemos las señales de la calle nosotros. Y el día del terremoto, un fotógrafo aficionado de Van Gogh estaba tomando fotos. Y cuando el mar comenzó a retroceder, que es lo primero que sucede cuando se va a formar un tsunami, las fotos de este muchacho amateur registró a los Moken llorando. Ellos sabían lo que estaba a punto de suceder. Reconocían que los pájaros habían dejado de trinar, que las cigarras habían callado, antes incluso que el mar se retirara para formar el tsunami. Reconocieron que los elefantes se dirigían a un terreno más alto, que los delfines nadaban más lejos hacia el mar. Entonces, ¿qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia cruzaron con sus embarcaciones y subieron a la elevación más alta posible. Aquellos que estaban en el mar navegaban inclusive más adentro,
más mar adentro para tratar de evitar lo que iba a ocurrir. Los pescadores birmanos, en la misma vecindad de los Moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes. Entonces los Moken dirían después, es que no saben mirar. Las olas, las aves, las cigarras, los elefantes, los delfines, estaban hablándonos a nosotros y a esos pescadores birmanos, pero tristemente ellos no supieron ver las señales, no supieron escuchar. Entonces los Moken solo vieron una pequeña ola que no les pareció normal, porque ellos estaban acostumbrados a las señales del océano. Eso y una antigua leyenda que se había transmitido de generación en generación sobre una ola llamada Labún, que decían que era la onda que come gente. Esa leyenda que se pasó de generación en generación, sumado a las señales, de alguna manera percibieron que esta ola era esa ola. Que esta ola era esa ola que le habían hablado sus abuelos o bisabuelos. Y como este pueblo marinero, que habla el lenguaje del mar y que ese lenguaje le salvó la vida, yo pienso que los cristianos deberíamos hablar el lenguaje de los tiempos. El lenguaje de señales de los cielos. ¿Se acuerdan del faraón? Hizo caso omiso a las 10 señales de Egipto. Y por no ver las señales la pasó bastante mal. Y si Noé hubiese ignorado el pronóstico, yo estoy seguro que él y su familia habrían muerto en el diluvio y la historia humana habría sido totalmente diferente. Y si José hubiese despreciado el sueño, 2 naciones habrían sido destruidas por el hambre. Y si Moisés no se hubiera detenido frente a la zarza, el éxodo de Israel no sucede. Y la tierra prometida nunca habría sido recibida por ellos. Nunca hubiese sido conquistada. Y si los sabios hubiesen desechado lo que decían las estrellas, no hubiesen descubierto al Mesías. Y si Saulo confundía su visión en el camino a Damasco, no se convierte en Pablo y la mitad del Nuevo Testamento es borrada. Entonces uno, como los Moken, debemos aprender, o uno debe aprender las señales de la manera en que leemos las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el lenguaje de los tiempos requiere el don del discernimiento. Apocalipsis 3:7 dice, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que cierra, nadie puede abrir. Y yo he llegado en estos días, principalmente en estos días, a la conclusión de que todo esto es un paquete, un combo. No puedes orar por puertas abiertas sin aceptar las puertas cerradas, porque el que abre es Dios y el que cierra es Dios. Eso es parte de leer las señales, ¿no? Y por lo general una puerta cerrada siempre lleva a la otra. En cierto sentido, la puerta cerrada es liberado de. Una puerta cerrada te libera de algo. Y la puerta abierta te llama a algo. Una puerta que se cierra es difícil de definir, difícil de discernir. Cuando uno ve una puerta cerrada, cuando uno vive un tiempo como este, inmediatamente se remite a Satanás. Uno dice, esto tiene que ver con el demonio, con el enemigo. Estos tiempos de COVID-19, por ejemplo, son tiempos muy difíciles de describir, de discernir en el plano espiritual. Por eso hay tantos mensajes diferentes, tantas teorías de conspiraciones. Pero Dios cierra puertas porque nos ama demasiado. Dios cierra las puertas para redirigirnos, para reposicionarnos. Y a veces lo que uno percibe como conspiración o la mano del enemigo son a veces las nuevas oportunidades de Dios. Lo venimos hablando aquí cada fin de semana. Y a veces esas nuevas oportunidades Dios las muestra de maneras disímiles. A veces hasta usa un burro parlante para decírnoslo, ¿no? El burro que le habla a Naamán dice, ¿qué te he hecho para que me pegues 3 veces? Un burro le habla al profeta. Y el profeta dice, me haces quedar como menso. Si yo no tuviera una espada, te mataría ahora mismo. Se pone a dialogar con el burro. Yo siempre pensé, si tienes un burro parlante, lo último que quieres hacer es matarlo. Ese burro parlante es tu fuente de dinero. Yo lo llevaría a Las Vegas al burro. Yo lo llevaría a exponerlo en un teatro, no lo mataría. Hagas lo que hagas, nunca mates al burro que habla.
Y me encanta el hecho de que el burro sea tan articulado, tan racional, tan ecuánime. Le dice el burro a Balaam: ¿no soy yo tu propio burro que siempre me has montado? ¿Tengo el hábito de hacerte esto? Entonces el profeta dice: no, tienes razón. Responde el profeta: la verdad que no tienes el hábito de pararte en el camino cuando yo quiero avanzar. Y yo creo que al igual que Balaam, nos sentimos frustrados cuando algo se interpone en el camino hacia donde queremos ir. Estamos frustrados con una cuarentena que nos detiene a pensar y a reconsiderar lo que hacíamos, a redefinir la iglesia tal como la concebíamos. Y en pocas palabras, queremos lo que queremos, cuando lo queremos y por lo general lo queremos ahora. Entonces el ángel que detiene a Balaam le dice: yo he venido aquí para oponerte porque tu camino es imprudente delante de Dios. Y la palabra imprudente que utiliza allí en las Escrituras es la palabra hebrea sharat, y es el equivalente antiguo de conducción imprudente. Le está diciendo primero el burro y después el ángel: estás conduciendo ebrio, Balaam. Estás manejando con exceso de velocidad. Te pasaste todas las luces rojas. Así que no te sorprendas si Dios te frena. No te sorprendas si Dios se interpone en tu camino, porque Él te ama demasiado y es capaz de usar a un burro. Y esto nada más lo aclaro porque ese es mi lugar hoy. Hoy simplemente soy un burro parlante. Porque algunos por ahí me dicen: ¿y este quién se piensa que es para decirnos lo que cree? Yo soy apenas un burro parlante. Dios usa lo que tiene que usar, a veces para interponernos en el camino que estamos decididos a llevar adelante, a menos que Dios diga: hasta acá no. Yo quiero llevarte un momento a donde Dios detuvo al apóstol Pablo, donde le dijo: hasta acá, al apóstol Pablo, no a Naamán. No lo hizo con un burro, lo hizo con otras situaciones, con otras maneras, pero fue exactamente cuando Pablo le está escribiendo las epístolas, las cartas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. De hecho, es la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, y contenía un mensaje muy especial. Pero ¿y qué responsabilidad, tenía Timoteo por ser reconocido como el hijo espiritual de un hombre tan increíble? De un hombre educado como Pablo, infinitamente formado. Pablo era cultural e intelectualmente diversificado, era respetado, venerado por los más grandes teólogos y sabios de su tiempo. Y Timoteo era el hijo espiritual, que le respetaba grandemente, pero percibía que sus oportunidades de sentarse a los pies de Pablo estaban llegando a su fin, porque Dios había parado a Pablo. Insisto, no lo hizo como lo hizo con Balaam, con un burro parlante. Lo hizo con otros métodos, pero lo había detenido. Como a lo mejor nos ha detenido a algunos de nosotros, a los ministros, a las iglesias, del modo convencional que veníamos predicando. Timoteo no había visto últimamente a su mentor, ya que Pablo era perseguido por sus atrevidos discursos, por sus retóricas. Incluso esta carta que le escribe Pablo a Timoteo había sido escrita desde la celda, desde una cárcel, donde Pablo se enfrenta a otros cargos, a un conjunto de cargos por insurrección, por herejías. Entonces Timoteo echa un vistazo al final de la carta que le envía su mentor, y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras: ven antes del invierno. Segunda de Timoteo 4:21. Ven antes del invierno. Y estas palabras obsesionarían toda la vida a Timoteo. Parecía que el anciano sabía que su tiempo se estaba acabando, y estas palabras retumbarían en la mente de Timoteo: ven antes que se acabe el invierno. Pablo no estaba pidiendo un buen abogado, que hubiese sido la elección lógica. En su lugar, el anciano solo pedía más papel, un libro y un abrigo. Más papel, un libro y un abrigo. En Timoteo 4:13 le dice: trae, segunda de Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote, la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que Pablo solo le había pedido lo que necesitaba, y estaba a gusto con esta estación
de invierno de su vida. Pablo sabía exactamente lo que necesitaba y cuándo lo necesitaba y para qué lo necesitaba. Y las palabras del viejo mentor resonaban en la mente de Timoteo. Ven antes del invierno. Como los Moken de Tailandia, Pablo percibía que esta ola era esa ola que él temió toda su vida o toda su juventud. El apóstol sabía el lenguaje de los tiempos como los Moken sabían el lenguaje y el dialecto del océano. Y uno de los dialectos de ese lenguaje de los tiempos es el invierno. El invierno se parece mucho a estos tiempos de COVID-19, a cuarentena, a desempleo, a muertes, a avispas asesinas. Por eso yo llamé a este mensaje virus de invierno. Y voy a hablar un momento sobre el invierno. Yo sé que hay gente muy preocupada mirándome ahora. ¿Estuviste tan preocupado que pasaste noches sin dormir? ¿Estuviste tan triste últimamente que tuviste deseos de rendirte? Si la tristeza es menor a 4 días, dicen los que saben que se lo considera una simple alteración del estado de ánimo. Pero si dura más, se llama depresión o invierno. A todos nos afecta. En algún momento de la vida, el invierno nos afecta. Afecta la forma como comemos, afecta la forma como dormimos, cómo nos relacionamos con los demás. Y si cargas con esos sentimientos ahora de dolor, de fracaso, entonces no estás solo, estás en buena compañía. Es más, yo voy a decirte, estás parado entre gigantes de Dios. El profeta Elías en un momento miró su vida y dijo, Señor, llévame a casa. Yo no soy mejor que mis padres, que mis abuelos. Toma mi vida porque todo lo que hice fue en vano. Elías, un hombre que experimentó acaso el poder de Dios como ningún otro. David estaba tan desalentado porque creía que había perdido la unción en su vida, que quería volar como un pájaro. Esas palabras de David son las que más he dicho en algún momento de mi vida. Y no porque me tome licencias poéticas, pero ¿quién no ha dicho lo de David? ¿Quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todos.